La gloria y la honra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando esté ahí diga amén. Gloria al Señor. Vamos a esperar que todos los hermanos puedan estar en la cita. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y aprovechamos este momento para saludar a todos los que están en este lugar con un esfuerzo, con un anhelo, con una disposición de corazón. Amén. Que Dios les bendiga. Pero también si alguien vino porque le tocó, también bienvenido a la casa del Señor. Hoy es una bendición que como iglesia nos podamos congregar, que tengamos la libertad de cantar, que tengamos la libertad de estar en un lugar abierto públicamente. Son bendiciones que el Señor nos ha dado como iglesia en este país y hay que aprovecharlas. Amén. Así que vamos a leer estos preciosos dos versículos con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ahora, antes de sentarse, yo quiero que mires a alguien y le digas: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Hermano, hermana, puestos los ojos en Jesús. Se pueden sentar, gloria a Dios. Y ese va a ser nuestro tema en esta noche de estudio bíblico: puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántos queremos llegar a la meta? ¿Cuántos queremos ver a Jesús cara a cara? Si eres cristiano pero no anhelas ver a Jesús cara a cara, estás en el lugar equivocado o estás corriendo la carrera equivocada, porque todo cristiano sabe que el premio es estar con Cristo por la eternidad. Amén. Estamos peleando una batalla que tiene como victoria la vida eterna, estar con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Por eso quiero hablar de tres razones por las cuales el cristiano debe poner sus ojos en Jesús. Si tú quieres llegar al cielo triunfante, debes tomar el consejo de hoy: puestos los ojos en Jesús. El versículo 2 en la traducción en lenguaje actual de Hebreos 12 dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Gloria a Dios. Todo está en Cristo. Amén. ¿Por qué razón un cristiano debe poner su mirada en Jesús? ¿Por qué nuestra atención total debe estar en Él? ¿Por qué se hace una orden inexcusable, amén, el poner tus ojos en Jesús? Como les he dicho, he encontrado tres factores o razones por las que el cristiano sí o sí debe poner toda su atención en Jesús. Descuidos en estas tres áreas nos llevan al fracaso espiritual o a la caída espiritual. Por lo tanto, así como hay tres factores por los que podemos fallarle al Señor, también hay tres razones para poner nuestra mirada en Cristo. Así que vamos a empezar por el primer factor de fracasos espirituales o caídas espirituales, y es muy lógico: las distracciones. La gente cae porque se distrae. Amén. Para eso vamos a ir a un pasaje, Salmos capítulo 73, un pasaje muy conocido por algunos hermanos. En el Salmo 73 encontramos la historia o lo que le sucedió en algún momento a el salmista Asaf. Gloria a Jesús. Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies.
¿Y por qué? Porque hubo una distracción. Por estar distraído, viendo a quien no debía ver, casi se desliza, casi se sale del camino, casi se aleja de Dios. ¿Por qué? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En esa distracción, él quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en aquellos impíos, los que se habían apartado de la impiedad. Y según su análisis, según su examen, dice, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y según ese análisis, todo lo que los impíos hacían era como si Dios no los estuviera viendo y como si Dios estuviera entretenido en otras cosas. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y llega a una exclamación muy peligrosa, o a una determinación bastante fuera del propósito del Señor. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces, en esta distracción él sencillamente está diciendo, no me ha valido de nada buscar a Dios, consagrarme, porque al contrario, en lugar de irme bien, me está yendo cada vez más mal. ¿Cuándo es que uno puede llegar a pensar así? Cuando se distrae, cuando deja de mirar a Jesús y pone sus ojos en el lugar equivocado. Dice el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y hay un conflicto tremendo, hermano, a donde llega Asaf por estar distraído. Porque así como un conductor puede distraerse un segundo, medio segundo y salirse de la carretera causando un grave accidente, nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí conmigo? Ninguno de nosotros está exento a esto que le pasó al salmista Asaf. Los cristianos también podemos salirnos del camino en el momento menos pensado y provocar una caída con consecuencias irreparables, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Todo por una pequeña distracción, todo por un pequeño entretenimiento, ¿verdad? Vieron el celular andando a 80 kilómetros por hora en una curva y, hermano, eso es lo más peligroso que hay. En milésimas de segundo están fuera del camino, accidentados, digamos que en el mejor de los casos, y otros muertos. Es por eso que debemos estar atentos en el camino, viendo adelante, viendo derecho y hacia adelante, no hacia atrás. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que cuando uno está conduciendo, uno no está mirando 5 metros adelante. Si es carretera, por lo menos unos 30, 40 metros adelante como mínimo. Porque esa es la manera en donde uno puede estar apercibido de cualquier circunstancia que pueda ocurrir, un imprevisto. Aparece un animal, aparece una persona, ¿verdad? Aparece un imprudente
Y si uno está mirando el camino, tiene la oportunidad de esquivar o de salir por la gracia de Dios en medio de, como en alguna ocasión me sucedió, salió de repente una tractomula adelantando otra tractomula y la única opción fue lanzarme al pedacito que tiene, ¿no? La poca extensión que tiene la vía pavimentada y pasar ahí en medio de las piedras al otro lado por la gracia del Señor. Pero si uno estuviese distraído, el choque es de frente. En la vida cristiana no podemos andar distraídos. Hay que poner los ojos ¿en dónde? En el camino, no en el paisaje, no en los obstáculos, no en lo que rodea el camino, no en el león que acecha en el camino y cuidado, porque muchas veces ese león, ese diablo se disfraza de ángel de luz y algunos se distraen. Oh, miren este ángel que apareció aquí en el camino, y se salieron del camino. Por eso no podemos andar distraídos o desentendidos en las cosas espirituales. La palabra dice en Efesios 5:15, gloria a Dios, de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y hay otro pasaje en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y es que el trabajo del adversario es distraernos en el camino, entretenernos, amén, en el camino. Pero hay que mirar ¿a dónde? A el camino. Mientras el cristiano se distrae, hay un enemigo que acecha. Mientras el cristiano duerme, hay un enemigo que maquina, que planea nuestra destrucción. Y eso el Señor lo deja claro, que para poder llegar al cielo hay que caminar en Él. Hay que caminar en Él. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 versículo 4 al 6: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué hay que estar en Cristo? Porque Él es el camino. Ahora, Mateo capítulo 7 verso 13. Aleluya. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hay que andar por el camino, pero el camino tiene una particularidad: es angosto. Eso implica que más atentos debemos estar al camino. Porque de repente nos ponen la pista del aeropuerto. Llegue de este punto al otro punto. No tiene como afán de salirse, porque es muy amplia esa pista. Pero si hay de repente una carretera de 2 metros y nos dicen: tienes que llegar allá, son 100 kilómetros y hay 2 metros de ancho, todo el tiempo tengo que estar atento. ¿Es claro en esta noche? Amén. Ese primer factor de caída espiritual es la distracción. La distracción espiritual. Y se combate con la primera razón por la que debemos poner los ojos en Jesús, y es porque Jesús es el camino. Entonces, la razón para permanecer es mirar al camino. Y el factor de caídas es la distracción. Entonces, si tú no pones tus ojos en el camino, sales del camino. Por eso hay que mirarlo a Él. Aleluya. Ahora, ¿quién quiere llegar a la meta?
triunfante. ¿Y quién quiere llegar a tiempo? Yo quiero llegar a tiempo. No quiero llegar después. Quiero llegar en el tiempo del Señor. Aleluya. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2, 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tremendo este versículo. Sí, hay que mirar el camino, hay que mirar a Jesús, hay que permanecer atentos, pero no te distraigas con lo que otros pueden decir acerca de tu vida espiritual. Atiende, pero atiende aquello que te edifica. Atiende y presta atención a aquello que tú sabes es de Dios, pero desecha lo que no viene de Dios. No sea que nos deslicemos. Marcos capítulo 4, versículo 22. Vamos ahí en esta noche de estudio bíblico. Dice la palabra: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hemos escuchado muchos mensajes en donde se nos hace el énfasis en tener cuidado con lo que hablamos, incluso con lo que miramos. Pero aquí la palabra está haciendo un énfasis muy importante en lo relevante hacia el camino a la vida eterna. Y es que no solo hay que tener cuidado con lo que hablamos, sino con lo que oímos. Porque un chisme nos puede confundir, un mal consejo nos puede sacar del plan de Dios, un comentario puede agrandar nuestra cabeza. Fácilmente una charla, un diálogo con alguien usado por el enemigo nos puede mover el piso. ¿Y por qué? Porque todo esto es como una reacción en cadena. Por andar distraídos, prestamos oído a quien no debemos escuchar. Y el cristiano que está sintonizado con el Espíritu Santo puede identificar cuando es la voz del enemigo y también cuando es la voz del Señor. Por eso, cuando es la voz del enemigo, lo que tú tienes que hacer es reprender al adversario. Pero la gente que se cree lo que el enemigo les dice, usando un instrumento de Satanás, es aquella que está distraída. Y suele pasar que cuanto más distraído el cristiano, más le habla al adversario, porque sabe que ese cristiano distraído es presa fácil. Y entonces uno encuentra luego a ese cristiano en el suelo, sintiendo que él no merece nada, porque alguien apareció, alguien X apareció y le dijo que él no servía para nada, que él hacía las cosas mal, que lo que él hacía a Dios no le agradaba. Entonces, por andar distraído, creyó a esas palabras y se salió del camino. Satanás es sutil y padre de mentira. Su especialidad es hablar mentiras. Por eso ten cuidado con lo que el enemigo susurra muchas veces al oído. El Señor dice: mirad lo que oís. Mirad lo que estás escuchando, a quien estás prestando atención. En lo cotidiano tú puedes distraerte con algunas cosas y suceden. Por ejemplo, te distraes en medio segundo y se te derramó la leche. Además, yo pienso que hay un espíritu en la leche traicionero, porque uno está ahí esperando que hierva, pestañea y se derramó la leche.
pero eso realmente no es un problema. Claro, incomoda tener que limpiar la estufa, tal vez se derramó mucha leche, nos quedamos sin desayuno. Tú puedes en una distracción perder las llaves, perder el celular, dejar pasar el alimentador, pero eso no son problemas, y todo por descuido, no, por distracciones. Entonces podemos distraernos con cualquier asunto habitual. En lo que no podemos distraernos es en el camino hacia la vida eterna. No te puedes distraer en la vida cristiana, porque es muy probable que el que se distrae pierda lo recorrido. El cristiano no puede celebrar antes de tiempo. La meta es la vida eterna. Hay casos muy tristes en donde se perdió un gran esfuerzo metros, centímetros antes de la meta. Hay muchos casos, muchos videos en donde por confiados, faltando 50 metros, vieron para atrás, no venía nadie, entonces dejaron de pedalear, dejaron de impulsarse, levantaron las manos, saludaron al público, sonrieron para la foto y venía otro atrás, luchando, amén. Y hermano, pasaron antes que el que celebró la victoria. Y ¿sabe qué es lo triste? La vergüenza que tiene que pasar, el escarnio público. Y muchos cristianos así que celebran la victoria. No, todavía no celebres, porque todavía hay que seguir peleando, todavía hay que estar atento. No le hace que haya recorrido 30,000 kilómetros y estés punteando. 30 años en el evangelio, oh gloria a Dios, yo ya fui salvo. La palabra dice el que persevere hasta el fin. No dice el que persevere 30 años, el 40 años. Gloria a Dios los que llevan 50 años en el evangelio, digno de imitar ese ejemplo de perseverancia, de fidelidad a Dios. Pero el de los 50 años todavía le falta por recorrer, no ha llegado a la meta. Entonces, si nosotros nos distraemos, esa pequeña o gran distracción nos puede hacer salir del camino y echar a pique toda la perseverancia y la fidelidad y resistencia de muchos días. Por eso en la vida cristiana no importa la experiencia, no importa cuántos leones tú hayas matado, no importa la trayectoria, no importa la posición que tú tengas. No, que yo ya soy líder, ya no tengo que orar. Yo ya soy pastor, yo no tengo que ayunar. No importa el cargo, no importa cuántas almas te hayas ganado para el Señor, cuántos hayas discipulado y cuántos hayas evangelizado. La orden es poner tus ojos en Jesús. O sea, todos sin excepción debemos mantener nuestra mirada en Jesús. El que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, debemos tener mucho cuidado con las distracciones que aparecen en el camino, porque únicamente el que se mantenga en el camino, en ese camino estrecho, será salvo. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. Si me permite usar esta expresión, el diablo no come de cuántos años tú tengas en la vida cristiana. Es más, entre más años, más ganas te tiene. Entre más daño tú le hayas hecho, más ganas tiene de hacerte caer, de sacarte del propósito del Señor. Por eso el Señor dice: cuidemos con temor y temblor esta salvación tan grande. Y si lo dice así es porque se puede perder. Y se pierde cuando nos distraemos en el camino. ¿Será que hay algo que te está distrayendo del camino? Tal vez sea una filistea o sea un filisteo. Tal vez sea una propuesta, tal vez sea una meta que te llegó de repente, una idea. Debemos
llevar todo eso al Señor, porque si eso no es de Dios, eso nos puede sacar del camino. ¿Qué está ocupando el lugar del Señor en tu vida? No te distraigas. Hay un segundo factor que nos lleva a la destrucción, y es el profesionalismo espiritual. El profesionalismo espiritual se define como la excesiva confianza en lo que sabemos y hemos practicado por mucho tiempo, en el sentido espiritual. Repito, el profesionalismo espiritual se define como la excesiva confianza en lo que sabemos y hemos practicado por mucho tiempo espiritual. Siendo así, el profesional espiritual ya no ayuna porque no tiene tentaciones. Ya no ayuno porque no tengo luchas carnales. Ya no intercedo porque yo ya vencí a todos los demonios que atacaban mi vida, mi familia, mi economía. Ya no oro porque no siento miedo, ni tengo temor de algún ataque de Satanás. Ya no pido consejo porque yo ya me las sé todas. Es más, ya no leo la Biblia porque yo ya me la leí 10 veces. Ya no se congrega porque hasta buen predicador es, y por ende ya conoce y domina todos los temas bíblicos. Es más, ya le conoce al pastor todos los sermones. El profesional espiritual dice: pregúnteme lo que quiera que yo se lo respondo. Neumatología, escatología, bibliología, homilética, todas las asignaciones en cuanto al estudio de teología. Esto es peligrosísimo. Es más, ese profesional espiritual dice: yo ya no hablo en lenguas, porque ahora es más, quisiera contarle la última revelación que tuve. Yo no necesito ser pastoreado. Yo no necesito ser aconsejado. Yo no necesito ser guiado. Mira qué tremendo. El enemigo ha tomado una gran ventaja en esa vida, porque como él sabe lo que debe hacer, piensa que con saber lo que debe hacer es suficiente, y no es suficiente. El profesionalismo espiritual es muy peligroso porque nos hace pensar que no necesitamos devoción para permanecer en el camino de Dios. Es más, que no necesitamos de humillación para permanecer en los caminos de Dios. Esa devoción nos lleva a vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios. El profesional espiritual tiene un problema, y es que se enaltece y se enorgullece. Es más, mira a los demás por encima del hombro, dice: yo soy el famoso, el reconocido. Yo soy el que ya tiene más de 5,000 fans en Facebook. Entonces yo soy profesional, y a mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. El día que nosotros lleguemos a pensar que no necesitamos oración, ayuno, lectura de la palabra, congregación, el día que no necesitemos de nuestros hermanos, que no necesitemos de la iglesia, no hay que preguntar si estás en el camino, porque realmente ya te has salido del camino. Si Jesús se congregó, yo también debo congregarme. Si Jesús oró, yo también tengo que orar. Si Jesús escudriñó las escrituras, yo más tengo que escudriñar las escrituras. Gloria al Señor. Si el Señor Jesús dependió del Padre, ¿cuánto más yo tengo que depender de mi Padre Celestial? Qué triste cuando uno se encuentra gente así, arrogante, enaltecida por sus, entre comillas, logros espirituales. Que nos guarde el Señor y que guarde nuestro corazón de todo enaltecimiento, que es peligroso cuando ese hombre o esa mujer dice: no, yo ya no necesito humillarme. Ahora lo que yo necesito es reconocimiento, que la gente me reconozca,
que la gente me aplauda, que la gente me espere allá afuera para tomarme las fotos. Eso es lo que yo necesito. Qué peligro tan grande, hermanos. Eso ha llevado a muchos al fracaso. ¿Qué los ha llevado a engrandecerse, a vanagloriarse? Repito, el creer que no necesitan tener devoción con Dios. ¿Cuándo yo puedo pensar eso? Que no necesito orar, que no necesito mi tiempo a solas con el Señor en el secreto. Cuando he desviado mi mirada del Señor y he puesto mi mirada en otra cosa. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Aleluya. Aleluya. Colosenses 3, 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí esto es un llamado para todos los cristianos. No importa si eres pastor, evangelista, apóstol, reverendo, licenciado, laico, amén, no importa. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué cosas terrenales uno puede mirar en algún momento y dejar de mirar a Cristo? Las riquezas, el dinero, mi propio bienestar, la fama, el reconocimiento, el poder. De hecho, nosotros vemos una cantidad de gente con ese afán: ay, yo quiero ser famoso a costa de lo que sea, yo quiero ganar más seguidores a costa de lo que sea. Qué peligroso. Dios nos guarde, hermanos. Y tengamos siempre claro que necesitamos urgentemente buscar al Señor en el secreto. Es bueno servir, es bueno ocuparnos de la obra, pero la obra no puede ser más importante que el Señor de la obra. Amén. Es hermoso servir en la viña y cosechar los frutos de la viña, pero nada de eso puede ser más importante que el Señor de la viña. Cuando nosotros nos ocupamos solo del servicio, del trabajo, del mensaje, de la exposición, de la clase, de la canción, corremos el riesgo de profesionalizarnos. Que suene bonito, que suene perfecto, que suene afinado, que suene, ¿verdad?, con la métrica que es, que no nos salgamos del tempo, que estemos sincronizados y ahí estamos 8 horas, vamos a repetir la misma canción y está bien que lo queramos hacer con excelencia musical, pero no es más importante el tempo, la afinación, la música, la métrica, que estar en el secreto con el Señor. Amén. Con esto no quiero decir que hay que estar orando 8 horas y ensayar 1 minuto, porque debe haber un equilibrio. Pero no es más importante el ensayo que la búsqueda de Dios. Amén. De igual manera, como predicador, pienso que los que hemos tenido la oportunidad de predicar siempre nos preocupamos porque haya un buen desarrollo, un mensaje que sea entendible, cómo lo comunico. Además, cuando uno está iniciando, se para frente al espejo y ahí está, y uno: ¿será que muevo la mano así? ¿Será que pongo el pie así? ¿Cómo estará la corbata? Son preocupaciones que uno tiene. Con el paso del tiempo uno ya ni sabe cómo se mueve, cómo no, ¿verdad? Eso pasa a otro plano, pero sí sabe, o se da uno cuenta que la esencia es que el Señor esté ahí respaldando su palabra, que la presencia de Dios esté, amén, corriendo, la palabra esté corriendo, porque si no será una excelente exposición, pero de ahí no pasó a más. Y para que trascienda, yo tengo que estar en comunión con Dios. Yo tengo que dejar mi profesionalismo a un lado, mi fama a un lado, mi elocuencia a un lado, para estar en el secreto con el Señor. Entonces, la esencia de la vida cristiana es tener conexión con Cristo Jesús, tener conexión con el Espíritu Santo, tener devoción. Lo demás son añadiduras.
se aprende a predicar, se aprende a cantar, se aprende a dirigir, se aprende a animar a una iglesia, se aprende a liderar, pero eso no es más importante que mi comunión con Dios. Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, no va a buscar líderes de alabanza, no va a buscar pastores reconocidos, presbíteros, oficiales, no va a buscar. Él va a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta es la hora. Y este es el tiempo donde el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo está tu relación en el secreto con el Señor? ¿Cómo está tu hombre interior? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu tiempo de oración? Pero no esa oración en donde, Señor, dame este milagro, dame este monte. No, ese tiempo en donde te deleitas en Él. Porque a veces pasamos 3 horas pidiéndole al Señor: Señor, rompe las murallas, Señor, reprende al diablo, Señor. No, yo hablo de ese lugar secreto, esa intimidad donde el tiempo se detiene, donde no hay afán. Estar en el secreto es trascender en tu devocional de 5, 10 minutos, 15 minutos. Que lo hacemos porque somos profesionales, y si no lo hago me voy a sentir un pecador todo el día. Entonces tengo que leer un versículo, 2 versículos, orar 10 minutos y salir para el trabajo, salir para la universidad. Eso no es estar en el secreto. Estar en el secreto es estar en intimidad con el Señor. Buscar ese quebrantamiento, buscar esa gloria, buscar esa presencia, buscar esa llenura. Aleluya. Esa es la verdadera devoción y conexión que el Padre anhela. Te voy a decir, el Señor espera de nosotros santidad. Santidad es integridad. Santidad es hablar verdad siempre. Santidad es honestidad. Santidad es la separación del pecado. Santidad es amar al prójimo. Santidad es perdonar al prójimo. Y hay que hacer todas estas cosas para estar en conexión con el Señor. Segunda de Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahí está. El apóstol Pablo dice: yo ya renuncié a lo oculto y vergonzoso. Porque hay gente que tiene una cara por un lado y tiene otra cara por el otro lado, y se mantienen en medio de su apariencia, en medio de su hipocresía. Aprendieron a comportarse como cristianos con los cristianos. Aprendieron a hablar como cristianos con los cristianos. Aprendieron a ir al culto con los cristianos, pero cuando no están con los cristianos son otros. Entonces ya no hablan como cristianos, entonces ya no actúan como cristianos, ya no viven como cristianos. El Señor conoce nuestro corazón y el Señor sabe cómo es nuestro andar y nuestro proceder. Tal vez uno puede estar aquí en el culto y no ser cristiano. Uno puede venir todos los domingos al templo y no ser cristiano. ¿Por qué? Porque no ha renunciado a lo oculto y vergonzoso. Porque hay muchas cosas que no se ven. Te ponen la corbata y te ponen la falda y la gente dice: oh, qué santo, gloria a Dios, ya está listo para el bautismo. Pero hay gente que no ha renunciado a lo oculto y vergonzoso. Y hoy el Señor dice: tú quieres ser salvo, tienes que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Porque de lo contrario tú vas a aprender a orar, tú vas a aprender a predicar, tú vas a aprender a cantar, pero aún no has nacido de nuevo. Tienes que renunciar a lo oculto y vergonzoso.
Eso es el peligro de profesionalizarnos espiritualmente. Esa profesionalización nos lleva a caer de la gracia de Dios. Número 3, tercer factor que lleva a miles de cristianos a la caída, es el desenfoque espiritual. Buenos padres perderán su salvación. Buenos esposos perderán su salvación. Buenos hijos perderán su salvación. Empresarios exitosos perderán su salvación. Artistas famosos perderán su salvación. Profesionales consagrados perderán su salvación. Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos grandes proezas y milagros. Y el Señor dirá: bueno, ¿y ustedes quiénes son? Yo nunca los conocí. Pero orábamos, pero éramos evangelistas, pero firmábamos autógrafos, pero vendíamos cientos y cientos de libros. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el secreto, porque no tuvieron devoción. Aprendieron a comportarse como cristianos, pero no eran cristianos. Por eso nada puede ser más prioritario e importante que nuestra devoción, que nuestro enfoque en el Señor Jesús. Está bien que trabajes, está bien que salgas adelante, está bien que te preocupes por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, está bien que te preocupes por conseguir un sustento y traer provisión a tu casa, pero no puedes descuidar el camino, no puedes desenfocarte, no puedes darle la prioridad a otras cosas en este mundo que no sean las cosas del Señor. Poned la mira en las cosas de arriba. He dicho que hay 3 factores de caída: distracción, profesionalismo espiritual y desenfoque espiritual. Pero también hay razones para mirar al Señor Jesús. Primero, porque Él es el camino. Segundo, porque Él es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad. En Juan 8, 31, 32 dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No se puede ser libre de cargas y de ataduras colocando tus ojos en una terapia de relajación. Oh, me siento atado, me voy para un spa. Porque no es la terapia ni el yoga lo que te hace libre. No es el masaje lo que te hace libre de ataduras y de cargas. Es más, no es ni siquiera un viaje en crucero por las Bahamas lo que te hará libre de tus cargas pesadas y de todos tus problemas. La razón por la que hoy debemos poner nuestros ojos en Jesús es porque al ser Él la verdad nos hará libres. Su predicación, su mensaje, sus principios, sus enseñanzas nos harán libres. Si alguien quiere ser libre del pecado, debe poner sus ojos en Jesús. Si alguien quiere ser libre de toda maldición, de traumas, de complejos, tiene que venir a Cristo y será verdaderamente libre. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo se es una persona libre? ¿Cómo se es una persona libre? Escuchando el mensaje, la enseñanza de Jesús, recibiendo el evangelio y poniéndolo por obra. Por eso hay que ser oidores y hacedores de la palabra. Nadie que haya escuchado la palabra y la haya puesto en práctica al pie de la letra puede seguir atado, puede seguir cargado, puede seguir siendo el mismo pecador. Es imposible, porque la palabra del Señor no torna atrás vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual es enviada. La verdad nos hace libres. Ahora, algo muy importante que vamos a mirar, y es el efecto de la verdad en nuestro corazón. Cuando la verdad mora en tu corazón, no hay cabida para la mentira ni para la incredulidad. Hebreos 12:2 dice que hay que poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser Jesucristo el autor, fue quien inventó,
quien diseñó, quien concibió la fe. Gloria a Dios. Y no solo eso está diciendo Hebreos 12:2, sino que nos permite entender a través de esa declaración que Él es el consumador, no consumidor, sino el consumador. Amén. Significa el que termina, el que cumple, el que completa, el que concluye, el que acaba o el que finaliza una cosa. Quiere decir esto que en Jesucristo nace y se completa la fe. En Jesucristo nace y se completa la fe. De Él viene la fe. Porque Él está en nosotros es porque podemos creer. Por eso es que si hay algo que no será perdonado al hombre es la incredulidad. Y número 2, la blasfemia contra el Espíritu Santo. 2 pecados no serán perdonados: la incredulidad y la blasfemia contra el Espíritu Santo. La incredulidad porque está totalmente en contravía a la persona de Jesús. Si, yo puedo creer porque reconozco que Jesús es una realidad. Y al reconocer que Jesús es una realidad, pues Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. O sea, ser incrédulo es negar a Jesús. Alguien puede decir: yo creo, pero no creo en Jesús. Están negando la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y mira lo tremendo: un incrédulo puede ser transformado, un ateo puede ser transformado, un agnóstico puede ser transformado. ¿De qué manera? Poniendo sus ojos en Jesús. De hecho, muchos han sido transformados, porque cuando un hombre pone sus ojos en Jesús, nace la fe que viene de Dios. Por eso nadie puede ver al Padre si no es por medio de Jesús. Y nadie puede creer en el Padre ni puede conocer al Padre si no es a través de la fe que viene de conocer a Jesús. Tremendo. Mirad que nadie os engañe. Hay muchas filosofías y hay muchas religiones y hay muchos caminos que se le presentan al hombre, pero nuestro enfoque tiene que estar en la verdad. Y hay muchas personas que aparecen hoy en día diciendo: esta es la verdad, yo tengo la última verdad, yo tengo la última revelación. Lo cierto es que hay una sola verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesucristo no predicó filosofías, teorías, hipótesis, tradiciones de los hombres, no. Él predicó el Evangelio. Y yo creo en la verdad del Evangelio. Y yo sigo la verdad del Evangelio. Yo sigo la doctrina del Evangelio. Cuando la gente sigue lo que el hombre predica y no lo que Jesucristo predica, eso es un tremendo problema. Sigue la verdad. Ese es un argumento fuertísimo para poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús y no en el hombre? Porque Jesús es la verdad. Lo que Él enseñó y predicó es lo que yo sigo y lo que yo vivo. Lo demás son cargas que muchas veces los hombres ponen y ni ellos mismos cargan. Pon tus ojos en Jesús. 1 Corintios 2, con esto vamos finalizando. 1 Corintios 2, 1. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya lo tiene ahí? 1 Corintios 2, 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay que poner nuestros ojos en Jesús, porque si hacemos esto, la verdad en la que creemos no será una teoría debatible, no será una invención de nuestra imaginación, ni una excusa piadosa para hacer lo correcto. Si ponemos los ojos en Jesús, nuestra predicación será con demostración del Espíritu y de poder. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, Él nos dará respaldo, Él consumará nuestra fe, Él completará nuestra fe. Entonces seremos cristianos de poder y de espíritu.
Aleluya. ¿Cuántos anhelamos ser cristianos de poder y de Espíritu Santo? Porque qué triste cuando la gente dice, mira ya un cristiano, pero ese es solo buche y plumas. Tremendo. Dios tenga misericordia de nosotros. La tercera y última razón para poner nuestros ojos en Jesús es que Jesucristo es la vida. Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amado, no hay otro nombre ni hombre que pueda dar vida a nuestro espíritu. En lo que a la vida espiritual se refiere, hay una exclusividad del único que la puede dar. La vida espiritual está reservada para el poder del Señor Jesucristo, y Él da a quien quiere esa vida en abundancia. Terminemos leyendo Juan capítulo 10, versículo 10. Conocidísimo este versículo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y es lo que el Señor nos pregunta, ¿crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Iglesia, ¿crees esto? Pon tus ojos en Jesús. Hoy el Señor nos invita a que ninguna distracción, ninguna autoconfianza espiritual y ningún desenfoque nos saquen de la senda, nos saquen del camino. Mantente viendo a Jesús, porque solo en Él tendrás la victoria. Gloria al Señor. Asaf estuvo a punto de esto, hermano, de caer de la gracia del Señor. Estuvo a milímetros de salirse del propósito del rey. Pero dice la escritura ahí en el Salmo 73, 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo fue que Asaf, hermano, volvió a levantarse de donde había caído, de donde había llegado, de la confusión y de todos estos pensamientos que lo estaban cada vez arrastrando fuera del propósito de Dios? Cuando se volvió a buscar a Dios, cuando volvió a enfocar sus ojos en Jesús, cuando volvió al templo, cuando volvió a la oración, cuando volvió a la lectura, cuando volvió al ayuno, cuando volvió a los tiempos de dulce comunión. Fue ahí hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendió el engaño de Satanás, todo el trabajo que el enemigo estaba tramando para sacarlo de los planes del Señor. Hay muchos ojos enfocados en lugares incorrectos. Vuelve tu mirada a Jesús. Puestos de pie en esta noche, ponte de pie en esta hora y dile: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?